los trabajadores en de acuerdo a las modalidades de contratación. Los datos que tenemos son un poco viejos, son de este año, pero son de mayo, o sea que probablemente esto cambió un poquito más porque pasaron más becarios a planta y algunos contratados más, porque estos datos son de mayo, pero el grueso de los contratados que estábamos hacía muchos años precarizados está más o menos contemplado. El panorama es que tenemos un 71% de trabajadores y trabajadoras en planta, como para tirar un número para comparar en otros organismos, en el INCI hay hoy un 20% de trabajadores en planta permanente. Y ahora vamos a ver lo que es la distribución, porque tengo las mentalitas, ahí va. Si vemos la distribución en las categorías de cómo están esos trabajadores en planta permanente, hay como un par de cosas que llaman la atención. Esta sería la distribución de trabajadores, en azul están los hombres y en rojo las mujeres. Lo que vemos es que hay un número grande, alrededor de 200 que están en 322. De los trabajadores que están en esta categoría, una gran cantidad son topeados porque no tienen título profesional, o sea, trabajadores que hacen tareas técnicas y administrativas. Y después hay otro número grande, dentro de lo que es el tramo 4, en los 422, 421, dentro de los cuales en los 422 también hay topeados. Si vamos a ver a la distribución en los contratados, lo que vemos es que esos máximos están en categorías más bajas. Una explicación posible de esto mayoritariamente tiene que ver con que los contratados que hace más años que estábamos en CONEA, que fuimos recategorizados en el 2019, tomando una buena cantidad de los años que trabajamos en CONEA, pasamos a planta. Con lo cual, lo que se ve dentro de los contratados es que los que están en el tramo 5 son los administrativos y técnicos, y en el tramo 4 los profesionales. Como para hacer un repaso así medio rápido también, para entender un poco de lo que estamos hablando, nos parecía que estaba bueno contar cómo está compuesto el sueldo, o sea, lo que cobramos todos los meses. Esto que se ve acá a la derecha es el escalafón, que está compuesto por el tramo nivel y grado, como lo llamamos, es el TNG, que tiene una cantidad de unidades retributivas asociadas a cada categoría. La categoría más baja es la 610, con 100 unidades retributivas, y aumenta hasta la 111, que tiene 1060. El sueldo no se compone solo del ítem 101, que es lo que viene dado por el TNG y la cantidad de unidades retributivas, sino que además existen suplementos. Entre ellos está el presentismo, además, como se firmó en paritarias nacionales para todos los estatales con un salario inferior a 60.000 pesos, hay una suma fija, que en particular en nuestro escalafón para la 422 es de 2.000 pesos, y para las categorías de la 421 a la 610 es de 4.000. También está el suplemento por zona, que se cobra en las regionales del interior, que tiene distintos valores, está relacionado con la categoría 110, si no me equivoco. La función de cargo, que es un suplemento que se cobra para todos aquellos que tienen algún tipo de jefatura y está relacionado con categorías de referencia de acuerdo al tipo de jefatura. Las actividades especiales, los turnos rotativos y las guardias técnicas, que en general se persiguen en las plantas de producción, y bueno, desde agosto el ítem de título. Cuando hablamos de lo que es una carrera, en general lo que se entiende por carrera es una categoría de inicio y una categoría de final, y cómo se avanza en esa carrera. Hoy en el escalafón que tenemos, lo que es la carrera para profesionales va de un TNG inicial 410 hasta el TNG 222, y para lo que son las carreras administrativas y técnicas, arranca de la 510 para los administrativos, de la 511 para los técnicos, y el tope de carrera es de 322. También está lo que llamamos carrera mixta, que se define como un trabajador, es la carrera que hace un trabajador que arrancó como administrativo o como técnico, y en el medio de su carrera laboral en CONEA se recibió y pasa a las categorías de profesional. Todo esto lo vamos a ver más adelante con el tema de las curvas.
Además me parece que está bueno también en este punto contar un poco cómo son los criterios de ingreso que se vienen manejando hasta ahora en CONEA, en donde lo que hace es definir, de acuerdo a la experiencia que tenga cada trabajador, una categoría. Para los profesionales es la 410, ese es el inicio de carrera, cuando no tienen experiencia, con 3 años o más de experiencia entran a la 420. Para los administrativos es de 510 sin experiencia, 520 con 3 años o más de experiencia, y para los técnicos es 511 y 521 con 3 años o más de experiencia. Una de las cosas que se aprobó ahora en agosto y que pasó también por la CMLP es el tema de la asignación de grados extraordinarios para los topeados. Cuando hablamos de topeados, es justamente, son los trabajadores que llegaron al final de su carrera y por no tener el requisito del título profesional, en el caso de la 322, o un título secundario, en el caso de la 422, no pueden seguir avanzando en el escalafón. Este es un reclamo histórico que viene dando vueltas en CONEA hace un montón de años. Básicamente, el problema que genera es que hay trabajadores que llegan al tope de su carrera muy rápido, y a pesar de que lo siguen evaluando, no pueden seguir avanzando en la carrera, con lo cual su categoría no se modifica. A partir de agosto de este año, lo que se crearon son los grados extraordinarios, y lo que se usó para poder otorgar esos grados extraordinarios son los créditos acumulados por cada uno de los trabajadores en las distintas evaluaciones en las que no pudieron promocionar. De lo que se aprobó en CMLP y lo que se está aplicando, lo que vemos es que hay 141 trabajadores que están topeados, que van a recibir grados extraordinarios, topeados en la 322, y 33 que están topeados en la 422. La cantidad de créditos son las que son estos que están en la tabla, o sea, para poder acceder a un grado extraordinario es necesario una cantidad de 30 créditos si el topeo está en la 322, y de 25 créditos si el topeo está en la 422. Y cada grado extraordinario son 30 unidades retributivas para la 322 y 20 unidades retributivas para la 422. Lo dejo expresado en unidades retributivas porque ese es el valor que va variando todos los meses de acuerdo a los aumentos salariales. Con el ítem de título, un repaso, esta es la tabla de cómo se aplica, son porcentajes de acuerdo al título referidos a la categoría 420, y en esta columna muestro, digamos, la cantidad de unidades retributivas que corresponde a cada uno de esos porcentajes. Nosotros desde ATE y organizando a los delegados, lo que fuimos tomando y planteando a recursos humanos distintos reclamos. En general vimos que hay como grandes líneas, que no voy a plantear todos, digamos, hay otros casos particulares, pero bueno, o sea, lo que fuimos viendo es que hay casos en los que la gente tiene el título y no se lo liquidaron bien, o sea, faltaba cargar en el sistema, o estaba cargado en el sistema y así todo fue mal pagado. Esos casos en general ya se resolvieron. Además planteamos la necesidad de incluir las diplomaturas que se dan en los institutos de CONEA, que se los considere como equivalentes a un técnico universitario, porque es una formación posterior a la formación técnica. Y después el otro reclamo, que es el más grande, es el que se reconozcan las tareas que se realizan en base a los puestos, más allá del título que se tiene. Eso es una de las cosas que estamos peleando, es el reclamo más grande. En general, lo que estamos viendo es que son gente que realiza tareas técnicas con un título bachiller o tareas técnicas administrativas. Nosotros le presentamos a Recursos Humanos un relevamiento en el que relevamos hasta ahora 74 casos, de los cuales este es el caso mayoritario, las tareas técnicas o tareas administrativo-técnicas que se pagan como un título bachiller. El segundo gran caso es el tema de los que solo tienen título primario y realizan tareas que se corresponden con un oficio. Estos 22 casos están centralmente en el interior, en las regionales, en la regional de San Rafael y en Pilca. Y como para ir un poco al centro de lo que queremos charlar hoy, me parece que está bueno hacer un repaso de lo que fueron las distintas recategorizaciones masivas que hubo
previa a esta que se está discutiendo en este momento. Cuando hablamos de recategorizaciones masivas, estamos hablando de recategorizaciones que se dieron con algún criterio más allá de lo que fueron las evaluaciones en sí. Hay dos grandes, en realidad son tres, hay una tercera que no la puse, que es en el 2010 hubo un grado para todos los trabajadores de planta y contratados. Pero más allá de eso, hubo dos recategorizaciones grandes. Una fue la resolución 458 en el 2012, en donde lo que hicieron fue promediar las notas de la evaluación del 2001-2006 y 2007-2010. Se generaron tres curvas que iban de acuerdo a las notas de ese promedio, y se hacía correr a los trabajadores por la curva. El problema es que en esa recategorización no se tuvo en cuenta toda la antigüedad de las distintas modalidades de contratación, tampoco se tuvo en cuenta la experiencia fuera de CONEA, y tampoco se tuvieron en cuenta las carreras mixtas. Y en cuanto a la recategorización de contratados del 2019, esta se hizo contando la antigüedad en CONEA, pero se dejó afuera la cantidad de años de monotributo, con lo cual muchos compañeros quedaron con varios años sin tener en cuenta esa antigüedad. En este momento, y como decía Dani hace un ratito, en la CMLP hace varias sesiones que se estuvo discutiendo un conjunto de criterios para poder hacer una recategorización de todos los trabajadores. La idea de esa recategorización es poder de alguna manera igualar a todos los trabajadores, analizar la carrera laboral de todos los trabajadores bajo unos mismos criterios, para poder de alguna manera nivelar, mejorar la categoría y después sí empezar con las evaluaciones de nuevo. Bastantes cosas de las que hoy vamos a contar son cosas que nosotros venimos planteando hace un montón de años, no es algo nuevo. O sea, nosotros en la CMLP, como ATE, como los gremios en general, venimos discutiendo que para considerar la experiencia laboral que venimos acumulando es necesario que se tomen todas las modalidades de contratación en las que fuimos trabajando dentro de CONEA, y a su vez también el otro problema que venimos encontrando, que no se solía considerar porque los criterios de ingreso quedaban cortos, es la experiencia previa acumulada antes del ingreso a CONEA. En base a esto, lo que se consiguió, digamos, es que por primera vez se tome en cuenta toda esta, digo por primera vez, más desde las autoridades de CONEA, que esté la intención de tomar en cuenta toda la suma de las modalidades. ¿Te puedo hacer una pausa? Déjame 2 minutitos que te responden hoy y ya te respondemos, porque esta es la última ya diapositiva. Le voy a pedir un poco a Rodri, que estaba por ahí conectado, si puede... Hola. Digamos, yo como antes que nada, lo único que voy a hacer de comentario antes de pasarle la palabra a él, para que él cuente bien cómo es la nueva curva y los nuevos criterios, es mostrarles la comparación. Esta es la curva que se usaba anteriormente, la que está adelante, la que está arriba, perdón, que es la curva B de la 458, que era para un promedio de notas de alrededor de 8, si mal no recuerdo, y abajo está la nueva curva que está propuesta, así que está aprobada por la CMLP. Así que, Rodri, yo te paso la palabra y termina de contar vos y después abrimos a las preguntas. Dale, gracias, Caro. Sí, la curva que ven arriba a la izquierda sería la de la 458, como mencionó Caro, en donde, bueno, en principio tendríamos que para profesionales, una carrera profesional estaría contemplada en 45 años aproximadamente para llegar a la categoría 222, ¿sí? Y para administrativos y técnicos rondaría entre los 38 39 años, ¿sí? Entonces, bueno, esta curva, digamos, no es de lo más beneficiosa, se extiende demasiado. Desde las autoridades se llevó a CMLP para que discutamos la curva que se muestra en la parte derecha inferior, en donde, bueno, no sé si se llegan a ver los ejes, Caro, yo desde acá no lo veo desde mi presentación, pero... bien, no sé. No sé. No. Sí, se ven, Rodrigo, se ven. Ahí va.
Sí, es mucho más corta, ¿no? Ahí está mi otro compañero Sebastián, también representante por el personal en CMLP, que bueno, estas curvas son, para llegar al final de la carrera, tienen menos años. Me parece que para profesionales andaba alrededor de los 35 años y para técnicos y administrativos un poco menos, ¿no? Más o menos lo mismo. Y si nosotros solapábamos estas dos curvas, hacíamos la comparativa entre estas dos, la- eh, las curvas en algunos peldaños quedaban por arriba de la curva propuesta en la 458. Entonces, en base a ese criterio, vimos que la curva realmente es beneficiosa y contemplaba todas las modalidades de, por las que algunos compañeros han atravesado en CONEA. ¿Sí? Entonces, bueno, en unanimidad aprobamos esta propuesta y esperamos que se ejecute pronto. ¿Sí? No sé si Sebas tenga algo también para agregar, lo veo también a José Luis. No, eso, de que al tenerse en cuenta todas las modalidades de ingreso en la CONEA y la antigüedad anterior al ingreso, en algunos casos, es mucho más beneficioso que la curva anterior. Además de que la pendiente también es más beneficiosa, porque se tiene en cuenta esto de que a los 3 años pasás a nivel 2, que antes no era así. Antes tenías que esperar de 5 o 6 años más. Bueno. Sí, sí, eso es correcto, que a los 3 años para técnicos y para profesionales pasabas al grado 2. Sí. Así que eso ya está contemplado en la curva, entonces no habría necesidad de iniciar un reclamo o cosa por el estilo. Sí. Yo les agrego una cosita, y después le paso a José Luis, que ahí abrió el micrófono también. En el gráfico lo que se ven son 3 curvas, como para ver, o sea, la azul corresponde a la carrera profesional, la verde a la carrera técnica y la roja correspondiente a la carrera administrativa. O sea, lo primero que hay que ver es el tipo de carrera de cada persona, de cada trabajador, y bueno, después se toman los criterios, digamos, como contaban los chicos. José, no te quería pisar, pero quería agregar eso porque no sabía si había quedado bien claro. No, sí, quedó re bien, quedó claro. Digo, sumando a lo que decía Rodrigo y Seba, lo bueno que para esta curva, que ya está aprobada, se va a tener en cuenta la antigüedad, la misma antigüedad que te toman para las vacaciones. O sea, a diferencia de lo que pasó hace unos años, ahora la antigüedad que a uno le toman afuera de la CONEA y que es considerada para las vacaciones, en este caso va a ser considerada para la carrera laboral. Sí, yo quería ¿Puedo agregar. hacer? Sí, discúlpame. Quería hacer una consulta. Yo tengo una experiencia laboral que, obvio, que fue el momento que me contrataron a mí, pidieron un técnico con experiencia y al momento de entrar mi categoría no correspondía al técnico con experiencia. Y he estado los primeros años todo de contrato, nunca he tenido evaluaciones durante mis primeros años en la CONEA. Hubo un momento que empezaron a evaluar a contratados y a becarios, y yo aún así justo tuve esa suerte de entrar a planta permanente el mismo año que se hizo esa evaluación, o sea que toda esa evaluación a mí no me la hicieron, no me equipararon las categorías, y encima por haber entrado a planta permanente, tuve que esperar 2 evaluaciones para que recién ahí, o sea, los primeros 2 años no me iban a evaluar. Quiero saber si eso ya está todo contemplado y es automático, o cada uno tiene que presentar un reclamo y pedir el tema de la recategorización. Porque encima también, claro, bueno, hay varios factores, pero bueno, quería saber si esto es un reclamo individual o ya se está contemplando y se va a hacer de una manera automática. Ahora corre todo por curva, todas las evaluaciones no se van a tener en cuenta, o sea,
van a tener en cuenta el momento en que vos entraste a CONEA y la antigüedad anterior, los años de Claro, antigüedad anterior. claro, pero hay gente que se vio beneficiada porque al tener una evaluación con un puntaje muy alto han recibido cada evaluación 2 o 3 categorías, ¿no? Sí, ahora Entonces, no, o sea, ahora claro, no se va a tener en cuenta eso. Ahora es La claro, idea, la idea, Eloy, es hacer una equiparación entre los que tuvieron la suerte de haber sido claro, recategorizados o de haber recibido categorías durante las evaluaciones y los que por las situaciones de precarización o por el momento en el que les tocó pasar a planta permanente o a contrato, no han recibido esas recategorizaciones o esas evaluaciones. ah, La idea es que desde la CONEA, desde el departamento, desde la Gerencia de Recursos Humanos, desde las autoridades, tomen el año de ingreso, la experiencia previa y la antigüedad completa bajo cualquier modalidad de contrato para correr por esta nueva curva, que es más beneficiosa que las anteriores, y de esa forma equiparar al personal en función de esos criterios, digamos. Hay gente que va a recibir pocas categorías porque tiene más o menos bien su categoría, y hay gente que va a recibir un montón porque han pasado un montón de años de precarización o han tenido experiencias como la tuya donde no se ha visto beneficiado por ninguna de las recategorizaciones o ninguna de las evaluaciones. La idea es equiparar al personal a las categorías que corresponden según antigüedad y según experiencia. La experiencia previa o la experiencia fuera de la casa se va a contemplar con un factor para que también se sume para poder correr por la curva. No se va a contar uno a uno, salvo los primeros 3 años de experiencia previa, y el resto entiendo que es con un factor de 0.5. Una perfecto, cosa, perfecto. una Sí, cosa como para, digamos, tratar de poner en claro. Cuando uno habla de carrera laboral, y en un caso, digamos, ideal, o sea, es el escalafón más cómo uno se mueve. En lo ideal, digamos, todos tendríamos evaluaciones con objetivos anuales y con eso uno debería poder ir avanzando en el escalafón. En CONEA, eso sabemos que viene siendo medio espasmódico, le quiero decir, por distintas situaciones, las evaluaciones son cada 2 años, no vienen siendo a periodos, digamos, cada tanto se guardan las evaluaciones, se evalúa solo a los de planta, a los contratados no nos evalúan, o sea, la realidad es que hicieron una recategorización que era en base a la experiencia, hacia la antigüedad de estar en CONEA trabajando. Lo que estamos planteando acá, o lo que se está planteando, digamos, es una recategorización general, o sea, que es independiente de las evaluaciones, que sería como una especie de nivelación, digamos, para poder actualizar la experiencia que hasta ahora no pudo ser reconocida de ninguna manera. Esto es lo que se aprobó en la CMLP, estos son los criterios, cómo se va a hacer esa recategorización. Además están los reclamos de categoría que se van a hacer también, como se venían analizando, con algún tipo de criterio. Pero yo creo que lo que es como, creo que es importante como separar que esto sería como un criterio para hacer una especie de nivelación y después poder hacer las evaluaciones y dar promociones por encima de esa nivelación. No sé si más o menos queda claro, porque no es que esto es un criterio que es el que se va a seguir usando para siempre, digamos, para seguir promocionando CONEA, sino que sería una cuestión de aplicarse por única vez, digamos. Che, ¿les parece que de las preguntas que fueron llegando las vayamos respondiendo a una? Eduardo de Bariloche estaba haciendo tomando nota de las preguntas. Capaz que Edu las puedes pasar de a una y las vamos respondiendo entre los que estamos acá. Bueno, Dani, a ver, la primera consulta fue de Betina Herrera y dice, buenas tardes, ingresé en 2007 como monotributista y entré en 2016 a contrato plazo fijo. Tengo una categoría 522 y quería saber si puedo iniciar un reclamo. Tengo 55 años trabajando en Ezeiza.
Sí, sí, lo que está propuesto es que se contemple toda la antigüedad que tienen CONEA y que esto se haga de manera automática, de que esto lo está estudiando recursos humanos, cómo implementarlo, ¿sí? Desde CMLP nosotros lo que hicimos fue aprobarlo y luego la implementación estaría a cargo de recursos humanos, pero tengo entendido que no debería presentar ningún reclamo, ¿sí? Bueno, perfecto. La siguiente pregunta fue de Bar y dice, ¿qué pasaría con una persona profesional a la que, considerándose toda su experiencia privada anterior, 10 o 15 años tal vez, a los 15 años de CONEA, llega al tope de su TNG? Esa es la pregunta. A ver, déjame pensarlo un poquito. No sé si por ahí Sebas también me quiera ayudar a responderla. ¿Cómo era? ¿Me puede repetir? Sí, la consulta concreta es un profesional que tiene 10 o 15 años de experiencia anterior y ahora tiene 15 años de trayectoria en CONEA. ¿Llega al tope de su TNG? O sea, ¿se lo consideraría topeado luego de esto? No, topeado no, porque como mucho llega al fin de su carrera, que es la 222, pero no es topeado. Topeado es 322 o 422. Ok, estaríamos entonces. Bueno, Pero luego tenemos... discúlpame, Edu, hay que aclarar que Dale. que no hay más topeados, porque aquellos que lleguen y tengan los créditos, digo, correspondientes a lo que fue la resolución ahora de agosto, cobrarán los grados extraordinarios. En este caso hay que ver qué se acredita de los 10 o 15 años anterior a CONEA. ¿Cuál es la acreditación de trabajo anterior? Tenés que tener en cuenta que la experiencia que no es de CONEA o que no de organismo del Estado, así, o sea, son los 3 años, es 1 por 1, y después todos los demás años es un 2 por 1 más o menos, 0,5, un promedio. Habría que hacer la cuenta, sumarlo y correrlo por la curva. Y ver hasta Perfectamente. qué llega. Bueno, luego tenemos una consulta de Andrea, que creo que ya fue respondida aquí en el intercambio anterior. Dice, ¿de qué manera influye el resultado de la evaluación o esta curva aplica por antigüedad y no por desempeño? Me parece que fue parte del debate anterior. Sí, Caro Sí, ya yo la puedo, respondió. en esa, si quieren, puedo agregar algo más. Digo, hay como, o sea, con respecto a las evaluaciones, digo, para mí estaría bien, que es una discusión que también venimos teniendo hace un montón de tiempo en las MLP. Digo, Rodri ha sido parte, Seba también, con el tema de cómo son las evaluaciones hoy en día. La verdad es que las evaluaciones vienen siendo sin objetivos y a la mitad de la CONEA, o sea, solo a los que son trabajadores de planta. Con lo cual, evaluar desempeño en base a objetivos cumplidos es imposible si no se plantean los objetivos de antemano. Esa es una discusión que hemos tenido. Para poder hacer bien las evaluaciones es necesario que se planteen, se acuerden los objetivos entre trabajadores y jefes, para poder así acordar cómo se va a elaborar en el periodo. Entonces, es necesario de alguna manera que todo lo que hasta ahora no se evaluó, digamos, formalmente, de alguna manera sea reconocido también, porque los años en CONEA los venimos trabajando y la experiencia la venimos generando también. Entonces, la idea de esto sería como poner un cero, digamos, a partir de nivelar en categorías, considerando que todos trabajamos, que la mayoría de los trabajadores lo hacemos en CONEA, que todos ponemos el esfuerzo y que todos
laburamos para la CONEA, digamos, haciendo tareas que corresponden a nuestro puesto, y a partir de ahí sí realizar las evaluaciones como corresponde, o sea, con los objetivos y poniendo una nota y con un criterio claro y puesto de antemano. Eso sería un poco la pasada en limpio, no es solo una cuestión de antigüedad y nada más. O sea, eso es un poco lo que para mí me parece que tiene que quedar también en la mesa. Edu, no sé, yo me perdí con las preguntas y veo que siguen apareciendo, así que... No, todo bien. O sea, hay muchas que se fueron respondiendo en el transcurso del debate y otras se están repitiendo, pero tal vez aquí me perdí el nombre de un compañero que consulta qué pasa con los años trabajados en negro, experiencia previa con EA. Sí, eso es lo que comentaba, que en Recursos Humanos está viendo cómo implementarlo. Algo discutimos en CMLP, pero no me animaría a definirlo porque creo que todavía está en estudio por Recursos Humanos. Ok. Bueno, luego tenemos una consulta, Tatiana Torres. Dice, en la recategorización se tendrán en cuenta los años de becarios. Muchos de nosotros tuvimos 10 años o más de becarios. Sí, sí se va a tomar en cuenta esa experiencia como becario. Todas las formas de ingreso a la CONEA se van a tomar en cuenta. Becarios, monotributistas, contratados, todos los tipos de monotributo. Por eso es mucho más beneficiosa esta curva. ¿Puedo hacer un comentario? Perdón, ¿eh? Hola. Dale. No sé si... disculpame, no sé si me escuchaba. A mí me parece algo increíble esto que están haciendo. Yo la verdad que de mi lado estoy realmente feliz porque en mi vida en la CONEA vi esto. Entiendo que por curva a todos los trabajadores le tocará una determinada curva según todos los criterios que se tomaron, que antes no se tomaban, eso es genial, pero también hay casos particulares que las evaluaciones, siendo planta permanente, yo por ejemplo me evaluaron 2 veces en mi vida y hace 16 años que estoy acá adentro. O sea, no es tampoco nada más que para la gente de planta permanente. Muchos de los, tengo compañeros que tienen la mitad de antigüedad que yo y por tener la suerte de haber entrado en un momento de la CONEA, tienen más categoría que yo. Entonces, yo quiero saber otra cosa, por ejemplo, todos sabemos que todos estos años que nos robaron la carrera laboral, hemos dejado de tener los ingresos que deberíamos, y eso nadie nos los va a recomponer o devolver. Pero también soy consciente de que la experiencia que uno va adquiriendo en CONEA y los cargos que uno tiene en CONEA y las responsabilidades, esas tampoco están bien pagas. Quiero saber si eso se va a tener en cuenta en algún tipo de ítem en nuestra carrera laboral, según lo que se hace, el trabajo realizado, si tenés personas a cargo, si le enseñás tu trabajo a otros trabajadores, a una empresa extranjera, viene acá, a nosotros nos piden que le enseñemos nuestro trabajo a otra gente y eso no tiene ninguna responsabilidad. O sea, tenemos un montón de responsabilidad y no tenemos nada que nos diga, bueno, tenés gente a cargo, o sea, esas cosas no están contempladas en la curva. Para contestarle, Eloy, tenemos por delante la concreción de nuestro convenio colectivo, que es algo que va a haber que discutir profundamente. Como decís vos, hay un montón de tareas que nosotros realizamos que no nos reconocen. Esto es apenas algo que podríamos hacer sin pasar por una paritaria, pero evidentemente se tienen que reconocer funciones específicas en todos los lugares de trabajo, en un lugar muy variopinto como es la CONEA, y tenemos que pasar necesariamente por una etapa de cambio de escalafón y de paritaria sectorial para que se nos reconozcan nuevos derechos, que es algo que tenemos que preparar. La recategorización esta es, no me gusta mucho la palabra, pero a veces la uso, es un parche a la situación.
digamos, que es nuestra escalafón actual, que para mí, digamos, somos muchos los que pensamos que hay que cambiarlo y digamos, para tener una mejor carrera laboral y que digamos, que acá los administrativos le puedan reconocer todos los cursos que hacen y las funciones que cumplen, que son muy importantes, que sé yo, desde las compras hasta la administración digamos, de lugares de trabajo de ciencia y tecnología, como a los técnicos, digamos, las tareas de formación y las otras cosas que hacemos. Así que digamos, a la pregunta que haces, en esta recategorización no está reconocido eso, es una pelea y sí es una pelea que tenemos que dar, digamos. A la vez que damos la pelea para mejorar nuestra situación salarial en general, digamos, que es desigual al resto del sector nuclear como mínimo, digamos, y que necesitamos recomponer. Esto es algo que se pudo hacer rápido sobre la base de que desde ATE digamos, y en la CMLP habíamos empujado una serie de cosas que se pueden reconocer rápidamente. Así que me parece que bueno, abierta está la pelea y digamos, la organización gremial para poder digamos, avanzar en todos los puntos que quedan pendientes, digamos. O sea, no es un punto de llegada, esto es apenas un punto más en las cosas que vamos consiguiendo, como el pase a planta, digamos. El pase a planta es alguna situación muy buena, como contó Caro, es algo que nos permite pensar que frente a cambios políticos que pueden ser malos, como nos ha pasado hace unos años, poder tener la fuerza para poder sostener el sector nuclear y sostener nuestro empleo. Pero vamos, son pasos en una carrera laboral que tenemos que efectivamente mejorar, y para eso necesitamos más fuerza gremial, estar mejor organizados y poder dar los debates más profundamente. Buenísimo, muchas gracias, chicos. Bueno, compañeros, a ver, continuando, una compañera, Natalia Bavaro, pregunta, pasando en limpio, ella entiende que se van a tener en cuenta los años de monotributistas, ¿correcto? La respuesta sería sí, ¿no? Sí, bien. Luego, Luego, años, no solo los de monotributistas, sino también a todos aquellos compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, que ha sido un tema que nosotros hemos visto mucho en el CAE también, de las diferentes fundaciones, por ejemplo la Fundación Balsei. Todos los trabajadores que prestaron, que trabajaron en CONEA en diferentes formas de contrato, va a ser tomado en cuenta, incluido lo de los becarios, que por ahí a los que somos más nuevos hemos visto que los becarios a los 3 años pasaban a planta, pero como comentaba la compañera antes, eso no pasó siempre, digamos, fue una pelea que se dio y se ganó, y que ahora la podemos disfrutar, pero se van a tener en cuenta todas las formas de contratación para hacer la cuenta en la curva. Y en relación a la experiencia anterior, lo que contaron los compañeros y compañeras de cómo se va a contar, que se va a contar 1 a 1 para los que vienen de la Administración Pública Nacional y la mitad de los años para los que vienen de privado. Y para los primeros 3 años se cuenta 1 a 1. O sea, el primer salto se considera 1 a 1 y luego el resto de los años la mitad para los de privado y 1 a 1 para la Administración Pública. bueno, perfecto, compañeros. Hay algunos compañeros que reiteradamente han tirado la consulta, si tal vez para luego de esta reunión, de esta charla, taller, se podría mostrar un par de ejemplos de cómo se implementa curva contra curva, en fin, para el caso de un administrativo, un técnico y un profesional. Creo que es un ejercicio que tranquilamente se podría hacer. Sí, para mí estaría bien que cerremos con eso. Haciendo un par de ejemplos, podría ser alguna técnica, alguna administrativa, alguna profesional y alguna carrera mixta también, que son como por ahí las más complicadas de ver, porque hay cambios de curva en el momento del título. No sé cómo les parece, chicos, Rodri, Seba, José. Les pregunto a ustedes. Sí, no hay problema. Antes de pasar a los ejemplos finales, que me parece que está bien hacerlo, que no sé, sorteemos acá los casos de los que quieren poner su carrera laboral sobre la mesa. Por ahí el de Marilina, que lo planteó al principio. Digamos, hay otro tema que es, cuando se termine la recategorización, eso va a tener una resolución, digamos, que cada uno se le va a tener una categoría igual
si hay años de experiencia que no se han contado, si hay errores, etcétera, va a haber una etapa de reclamos para poder, digamos, discutir lo que se haga. O sea, imagínense que va a ser una resolución sobre casi 3.000 personas y seguro que va a haber errores y que los tenemos que canalizar vía gremio para que lleguen, digamos, los reclamos particulares y para poder detectar si hay algún sesgo que hasta ahora no hayamos visto, que puede pasar totalmente, digamos. Pero hagamos los ejemplos. Sí, me parece muy bien lo de los ejemplos porque clarifica. Digo, pueden ser esos 4 que dijo Caro, digo, 4, hacer 4 ejemplos teóricos, no sé si hace falta nombrar con nombre y apellido o como quieran, pero me parece bien tomar ese último caso que decía Caro de las carreras mixtas, porque eso muchas veces trae confusión. Y lo importante es que esta vez se toma toda la antigüedad. Eso creo que es uno de los rasgos más importantes de esta curva, que años anteriores toda la antigüedad de la cantidad de compañeras y compañeros monotributistas que tenemos no se les consideraba, y esta vez sí se va a considerar esa antigüedad, y que me parece que es muy justo. José Luis, ahí ya tenés una pregunta más. Dicen, ¿cuándo se va a implementar la recategorización? Y me parece que habría que agregar una pregunta que sería, ¿cuál es el año? O sea, porque eso está en discusión, digo, para que lo manejemos todo y lo podamos discutir. ¿Hasta qué año va a ser la recategorización? Porque si va a ser hasta la última evaluación de planta que se hizo, o si se va a pasar toda la curva hasta este año, digamos, pasando la pandemia. Bueno, por lo menos contar que eso está dando vuelta. Eso está dando vuelta, hay un montón de cosas, como decía antes Rodrigo, que lo está ahora experimentando, viendo, poniendo arriba de la mesa, haciendo simulacros la gerencia de recursos humanos, y que esperamos que esto se implemente lo más rápido posible, porque al menos desde Presidencia de CONEA se planteó la celeridad de poder hacer este proceso previo a la evaluación 2018-2020 que todavía falta cumplimentar. No sé, Edu, cómo viene. Yo ahí vi una pregunta colgada que si es solo para planta y contrato, y en principio es para todos, planta y contrato. Es para todos los que tienen TNC, digamos. Sí, la iba a mencionar, y después hay una consulta de Carlos Mancilla, que él tiene experiencia previa en proyectos nucleares, en Atucha 2, y consulta, ingresó en 2015, ¿qué alcance tiene esa experiencia previa, ya que hoy tiene una categoría 521? Hay un tema que sí nosotros expresamos desde la CMLP y hubo acuerdo de todas las partes, que todas las antigüedades que tienen que ver con el área nuclear y con la administración pública en lo que hace al convenio 214, digo, se va a tener en cuenta. Así que digo, si Carlos trae una antigüedad que tiene que ver con el área nuclear, se va a tener en cuenta, como así también cualquier otro trabajador que tenga la experiencia en la administración pública, en lo que comprende al decreto 214, va a ser de la misma manera. Perfecto, creo que estamos, compañeros, se vienen repitiendo cosas que ya respondimos un poquito antes, y no sé, si les parece... Yo tengo otra pregunta. Bueno, yo iba a proponer que pasemos a hacer los casos, los ejemplos. Pero Sí, dale, pero ya que se va a tomar en cuenta la antigüedad, ¿cómo se consulta la antigüedad? Porque se ve una lista, pero en realidad no sé a qué corresponde, si me tomaron todo o no, si quedó algún papel colgado. O sea, yo me recibí en el 2000. Yo trabajé en negro como ingeniera mucho tiempo. O sea, eso no va a entrar en ningún lado. Pero aparte de eso, calculo que no me va a ser la única, también fui becaria, pero no en CONEA, entonces hay que ver cómo se toma eso. Pero, ¿qué es lo que me tomaron? Yo no lo sé.
yo no soy hombre, por ejemplo, de mi tanda tengo compañeros que hicieron la colimba y se les toma como año de antigüedad. Yo como mujer absolutamente corrida de eso. ¿Se va a tomar? ¿Qué se toma respecto a eso? Quiero que aclaren un poco más y cómo podemos consultar nosotros para poder ver si tenemos bien o si nos faltan papeles para presentar. ¿Y cómo cómo se pueden presentar? En un principio se toma la antigüedad que te establecieron para tus vacaciones. En tu Perfecto, caso, pero tengo que actualizarlo. ¿Cómo hago? bueno, nosotros creemos que en su momento, esto ya no es materia de la CMLP, al menos lo planteo como miembro de la CMLP, que es una tarea de recursos humanos que tiene una tabla con la cantidad de años, meses y días que tenemos de antigüedad, como vos bien Sí, decís. perfecto, En el pero lo caso que de yo los propongo, varones, bueno, claro, lo que yo si en tu propongo es caso, ¿vos esto, dónde fuiste becaria? en la universidad. Bueno, si cuando recursos humanos, no sé de qué manera, plantea una antigüedad para Vanina que no, eso no está considerado, ahí se debe abrir Bien, una instancia de un reclamo que vos puedas expresar. Y el perfecto, tema de pero tu para poder yo hacer un experiencia, reclamo o no, necesito poder ver si está bien cargado o no. Por eso pero yo propongo que se plantea así como cuando nosotros abrimos el teletrabajo y vemos y dice cómo hacer para actualizar datos de familia y datos académicos, que haya un link para poder consultar la antigüedad que tenemos, a qué se refirió, y la otra es cómo actualizarlo y el camino que hay que seguir para la actualización. Así, aparte, no estaríamos todos, cada uno de nosotros, preguntándose individualmente. está Me bien, ese parece puede bien, o ser un sea, pedido que haga ATE a recursos humanos. sí, me Un parece bien. relevamiento de la antigüedad real, un relevamiento o sea, de la antigüedad real dentro de la casa, bajo cualquier modalidad de contrato, que cada trabajador pueda decir cuáles fueron sus modalidades de contratación y ver si recursos humanos tienen la misma información. Y también la clave en el relevamiento me parece que sería poder Interna. ver la antigüedad previa, la experiencia Sí, fuera de España. sí, pero más que lo haga la casa, que cada uno de nosotros podamos presentar para ver si realmente vale la pena Exacto, que coincida presentar la información. Sí, como fue, digamos, el descargo. como fue la Hola, implementación hola, ¿cómo de- estás? Me presento, buenas tardes, te habla Damián, yo soy acá del CAREM, compañero de Carlos Mancilla. Yo entré en el 2008, ya contando, entré 14 años ya como tributista, ¿no? Me pasaron en el 2012, ¿no? A mí me pidieron, cuando me hicieron el contrato, una lista sábana en el ANSES. En ese momento, que es lo que te figuraba todo, tu laburo, todo, si fuiste becario y demás. No sé si te puedo ayudar el dato ese. En ese momento nosotros nos encargábamos nosotros de hacer ese trámite. Ahora no sé si recursos humanos se encargaría de ellos, ¿no? Pasándole tus datos personales y demás. No Yo sé creo si que te sirve el dato. sería Sí, bueno no sé que, el dato. que presenten un formato para poder consultar y para poder presentar cambios si corresponden o no, pero pero lo tenemos que evaluar nosotros también. O sea, me parece que darle toda la tarea a recursos humanos, no todo, por ejemplo, yo di clases en provincia de Santa Fe, no figura en el listado ANSES. Y en No un te montón de figura. provincias pasa lo mismo. Sí, Vanina, a mí me parece que lo que Eh, hay que hacer es como hicimos con el ítem de título, que digamos que hubo un periodo para poder actualizar el título. Lo mismo le tenemos que exigir a recursos humanos que habiliten un lugar para poder, en ese momento fue el mail de desarrollo laboral, sí, no sé si ahora es ese, lo podemos vía ATE hablar con recursos humanos para ver cuál es el mail para poder actualizar la información laboral previa con EA, digamos. Toda esa historia laboral que muchas veces solamente presentamos un currículum para entrar. Así que me parece que lo sí. mejor, digamos, y ahí seguro que nos van a exigir que todo lo que presentemos tenga algún correlato en el ANSES y algún correlato
qué sé yo, en el caso de una beca puede ser, con la resolución de consejo directivo quizás, de los años que fuiste becario. Pero eso es un trabajito que evidentemente tiene que hacer recursos humanos y tenemos que encontrar la vía para poder, presentar esos reclamos así. Me parece que eso es algo totalmente alcanzable, que en estos días podemos hablar con recursos humanos y decir, tal día, ¿cuál es el mail por el cual te pueden llegar estas consultas sobre la experiencia previa, digamos? Sí. Después toda la Me experiencia parece, con porque seguro que en mi caso no es el único. las becas internas, el monotributo, que es lo principal que nos dejaron afuera, que era totalmente ridículo. Pero las becas internas de CONEA no son el 100% de las becas de la gente que estuvo becada. Claro, O claro. sea, No, también hay casos de gente que estuvo haciendo doctorado con becas de CONICET o de agencia, que hasta ahora ya tampoco entra en fueron otro lado. reconocidas. O sea, Por eso. también existe eso, y para mí tiene que estar reconocido. Por eso, para mí, ese punto, es ver que Recursos Humanos habilite un lugar para poder, y después nos pelearemos en relación a qué reconocen y qué no reconocen, digamos. En principio, lo que decía de las becas internas y de monotributo es algo que no reconocían y que era totalmente ridículo, y es algo que, logramos que se haga automáticamente. Pero bueno, me parece buena la consulta, y elaboramos en función de eso. ¿Les parece hacerlos, Sí, a mí me parece que tienen que, como vía CMLP, aceitar esto para que no les lluevan todas las consultas juntas y todas individuales, o sea, como que lo hagan de una forma, sistematizada? Claro, que se sistematice y que vos puedas consultar y después en función de eso vos puedas hacer reclamos si corresponde o no. Pero si no, porque muchas cosas se van a truncar solo vos viendo los datos que figuran tuyos. A ver, no es vía CMLP, es como recién decía Daniel, como cuando fue con los títulos, que muchos tuvieron que actualizarlo. Si se va a tener en cuenta la antigüedad, va a tener que salir un listado con la antigüedad que Recursos Humanos tiene de cada uno de nosotros. Aquellos que veamos que hay años que no se han tenido en cuenta, habrá que hacer el reclamo a Recursos Humanos correspondiente para que después se apliquen. Ahí Perfecto, pero lo que yo pregunto es esto.